ubicábamos en el texto, en esta compilación, que los textos no siguen un orden cronológico, sino que hay una decisión editorial o de editorializarlos de una manera que responde un poco a otra lógica, en tres grandes apartados. En las conversaciones previas nos adelantabas un poco esto. ¿Qué nos podrías decir de la forma en la que se ha organizado este índice? Bueno, fue tomando forma poco a poco la estructura del índice. No es una decisión de partida organizarlo así. Hay un primer momento, si quieres, donde pensé hacerlo más cronológico todavía, porque en el arranque del seminario Punto de Capitón, Miller habla de su momento su instante de ver, y el seminario Punto de Capitón se postula como un momento de concluir. Y si no de concluir, al menos de poner un punto de capitón en ese recorrido. Me di cuenta que la categoría del seminario, el contenido de las conferencias, requerían construir una secuencia diferenciada. Y el seminario Punto de Capitón entonces encontró su lugar al inicio del volumen. En sí puede ser un seminario que se puede leer por separado del resto de los textos, pero por otro lado hay que leerlo con los otros textos, también con las conferencias. ¿Por qué? Porque finalmente me parece que es toda una secuencia que aloja una interpretación. Este es para mí el hilo rojo que recorre todo el volumen. Cada una de las partes tiene su lógica interna, pero las tres partes son las que enmarcan la interpretación que aparece en el texto Campo Freudiano Año Cero, de la que luego habla Miller en Punto de Capitón. La estructura, finalmente, de todo el volumen tiene algo de la carta robada. No es una secuencia ABC, sino más bien BCA. Y cuando Miquel Bassols, en un artículo que ha publicado en Lacan Cotidiana, hablaba del volumen y lo comparaba con la carta robada, me hacía gracia porque la estructura interna no es una estructura lineal. El texto de la carta robada de Lacan tampoco es una estructura lineal. Y a la vez, más allá de este detalle, este volumen reúne un montón de textos que corrían el riesgo de quedar difuminados, ¿no? Incluso la interpretación misma de Jacques Miller corría el riesgo de pasar un poco como la carta robada, desapercibida, encima de la mesa, pero desapercibida. ¿A qué apela Jacques Miller cuando hace esta llamada al campo freudiano año cero y al ayornamiento de las escuelas y a la necesidad de situarse de otra manera frente a la época, a los síntomas de la época? ¿Qué quiere decir esta llamada a los psicoanalistas a interpretar la época, a comprometerse con lo político, a intervenir sobre lo político sin entrar en la política, sin entrar en el sentido de la militancia? Y la segunda parte, las conferencias, heréticos y elogio de la ortodoxia, me parece que es un apartado en el que hay elementos sobre la formación. Esta orientación hacia el criterio propio, la luz interior, las referencias a Simone Weil y a una larga serie de autores en los que Jacques Miller interroga cómo se conforma el juicio propio, la posición del sujeto, la posición más bien del lado de lo herético. Se orienta más bien por el objeto, por lo más singular del goce de cada uno, en la raíz de su juicio y de su estilo. Y hay entonces una llamada a la invención, a la interpretación y a la invención de cada uno de los psicoanalistas o de los miembros de las escuelas que conforman la MP. El tercer tiempo del volumen
Los otros escritos, bueno, a su vez hay una temporalidad dentro de los otros escritos. Hay un primer momento, es el momento de la intervención sobre lo que está ocurriendo en Francia, antes de las elecciones, y un momento posterior donde lo que ha sido esta llamada de Miller a la École a intervenir en la campaña electoral y a despertar a la opinión pública y a sectores de la política y de la intelectualidad sobre lo que corría el riesgo de quedar legitimado, que era la candidatura del Frente Nacional, de Marine Le Pen, eh, con el riesgo implícito para el psicoanálisis, para el derecho a la palabra, sobre los derechos fundamentales, sobre los derechos del hombre, ¿no? Da paso a una conversación que se dirige a la LP, se dirige también a las escuelas en Latinoamérica. Es el problema en Venezuela, es el problema que ha surgido en Argentina, las llamadas que hay también desde allí dirigidas a Miller sobre la situación política. Y a partir de aquí diría que hay un cambio de ritmo, porque me parece que es el momento en el que Miller propone un nuevo tiempo para él, un nuevo tiempo para el campo freudiano, que va más allá de, lo- de las circunstancias de lo que estaba pasando en Venezuela o en Argentina o en España, y que apela a una posición nueva del psicoanálisis en el siglo XXI. Y ahí viene entonces ese último tramo de los otros escritos en los que hay toda una evocación sobre la escuela que quiso Lacan, una, una incidencia sobre cómo situarse ante la época, cómo intervenir en un terreno donde no es exactamente la política, es más bien lo político, las condiciones de posibilidad del psicoanálisis. Y te diría que en un punto donde esas condiciones de posibilidad del psicoanálisis son también las que corresponden a los derechos del hombre, por tomar esta figura que introduce Jean-Claude Milner en releer la revolución, ¿no? Andrés, entonces hay en estos otros textos eh, el punto del instante, que son alrededor de unos 60 textos, el punto del instante de ver de Jacques Miller, que mencionabas al inicio, y Sí, luego el surgimiento de un significante nuevo, podemos decir, año cero, sí. como el campo en el que él, el campo en el que precisamente el campo freudiano puede también extenderse Sí, para garantizar las condiciones de existencia del psicoanálisis. me parece que se trata de eso y además es una llamada a otra actitud de los psicoanalistas frente a la época. Es una actitud también de intervención, de dirigirse al momento, de captar y poder interpretar los síntomas y, Incidencia. y de incidir, sí, porque desde el llamado de los psicoanalistas es un llamado a los psicoanalistas y es un llamado de los psicoanalistas. Me parece muy importante también hacer ver este término que utiliza Miller en este momento, que es el del pase de la escuela sujeto. Él hace un comentario, compara la situación de la École, su reacción en ese instante, 2017, con lo que había sido la situación de la École unos años antes. En el 2017, él utiliza este término. Hay esta forma de responder da cuenta del pase de la escuela sujeto. El pase hay que pasarlo todo el tiempo. La escuela sujeto no pasa el pase como tal y ya está. Viene luego otro momento. Ahora estamos en el momento, me parece, donde la amenaza se ha situado en otro terreno. Vienen de la mano en ocasiones de
de algunos postulados muy refractarios al sujeto, a lo real y a la dialéctica, con el tema de la ley o los proyectos de ley, la ley en Argentina, pero el proyecto de ley LGTBI, que está en este momento en debate en España. Hay una serie de postulados en su interior que se apoyan en lo más rancio de la psicología cognitiva o en la psicología del yo, en la idea de la autodeterminación, injerencias en la infancia de la mano de un cientificismo muy agresivo y sin dar lugar a la palabra verdaderamente al sujeto, ¿no? Hay una parte que se plantea en términos de defensa de los derechos de las minorías, pero luego, a la vez, viene tejido con una serie de propuestas de un nivel de totalitarismo muy preocupantes. El riesgo que nosotros leemos ahí es la exclusión del campo subjetivo respecto de las formas en las que se van organizando las sociedades. Además, porque implica que definitivamente el Estado renuncia a velar por una parte de los sujetos que no van a quedar amparados por, el, por la responsabilidad que el Estado tiene respecto de ellos. Esto tiene que ver con el término despatologizar, porque la despatologización nosotros la podemos entender que tiene un cierto interés este término en la medida en que la medicina y la psiquiatría ya ha renunciado totalmente a hacerse cargo del sujeto y solamente interviene con medicalizaciones, ¿no?, protocolarias. Entonces, la forma en la que categoriza los fenómenos viene acompañado de, bueno, de efectos segregativos y, por otro lado, de sus cortejos protocolarios. Entonces, este intento de sustraerse a esta intervención del discurso médico psiquiátrico actual se puede comprender en cierto sentido, pero lo que no comparte el discurso analítico es la carga peyorativa que incluye la consideración del transexualismo delirante dentro de un campo de la psicosis. A esto hay que darle la vuelta. Más bien es un prejuicio contra el término de la psicosis. La psicosis finalmente tiene la dignidad del esfuerzo que realiza el psicótico por encontrar una vía para hacer el goce sin el nombre del padre. Y el psicoanálisis acompaña al sujeto en el esfuerzo que trata de llevar a cabo para encontrar otra manera de apañárselas. Es fundamental hacer prevalecer la dimensión de lo inconsciente, la dimensión del síntoma, la dimensión del sujeto, el trabajo que el sujeto trata de realizar con su coordinación con el goce del cuerpo. Es esto lo que hay que hacer, ¿vale? Hay que tratar de perforar estas propuestas que generan efectos, sí, que ponen en riesgo la subjetividad y precipitan las intervenciones en el cuerpo. Los analistas, Andrés, en su formación o la formación de los analistas y este campo freudiano año cero, específicamente Zadig, como una invención que resulta de año cero, ¿qué relación podríamos ubicar ahí? Hay un nivel donde la formación es la formación, es decir, es el análisis en la perspectiva de la conclusión, de la finalización del mismo, es el control, es, por otro lado, la transferencia de trabajo en la escuela, son los pilares de la formación, siguen siendo los mismos. Desde un cierto punto de vista, campo freudiano año cero no cambia esto. En todo caso, pone más de manifiesto lo necesario que resulta concluir un análisis orientado por el real propio de cada uno, por el real sintomático,
y hasta qué punto es fundamental poder despegarse de los S1, de los ideales, de lo que viene del campo del otro, para poder tener una posición respecto de eso. Una posición, aquí es donde cobra sentido esta dimensión herética, ¿no? Es decir, orientada a partir de lo singular y de lo singular de la época también, ¿no? Y, como no, resuena todo el tiempo el que renuncie quien no pueda incorporar el horizonte de la época a su subjetividad. Y, bueno, esta máxima que Miller señala que nos convoca y nos obliga, en cierto sentido, a tener un plus de formación en el sentido de, si quieres, en el sentido más escolar del término, de nuestras lecturas, de nuestras referencias, de nuestra atención a los autores que tienen relevancia en este momento. La conversación que él ha tenido con Eric Martí sobre la sexualidad de los modernos es un ejemplo, entre otros muchos, que se pueden tomar. Y, sin duda, es algo que muchos colegas del campo freudiano vienen haciendo desde hace mucho tiempo. Lo novedoso no es esto. Lo novedoso es incluir esto en una política de la escuela, en una orientación política para el campo freudiano. Lo nuevo es la llamada al campo freudiano a comprometerse en esa dirección, a las escuelas. La propuesta de Zadig es una propuesta para cristalizar esta iniciativa como una prolongación de la política de las escuelas. Y que esta fue la idea inicial de Lacan para la escuela. Y, sin embargo, bueno, él no pudo llevar lo suficientemente lejos esta propuesta, que también Miller señala está ya en el acto de fundación. Mientras te escucho, estoy buscando, me ha gustado esto, que la forma en la que lo has dicho, ese plus de formación a lo que nos invita Jacques Miller en este nuevo año cero, porque precisamente no es un plus de formación del lado superyoico, sino que está vinculado a la raíz misma que está dentro de lo que es la herejía, que tiene que ver con el gusto, es decir, que es poner en primer plano, vamos a decir así, la dimensión del gusto de los analistas por querer implicarse en las cuestiones que también nos conciernen a uno por uno individualmente, digamos. La forma que toma el seminario de Miller, como fue el seminario que él propuso, que se iba a realizar en Italia, toma una forma más coral. Desmultiplicado. Desmultiplicado en el sentido de que son intervenciones en distintos lugares y, por otro lado, con una serie de invitados que toman puntos, ¿no? El día 2 de mayo vamos a tener una presentación del volumen con él y va a haber también una intervención de un número amplio de personas a partir de un punto. Es también una invitación a la participación en un trabajo de lectura, de interpretación, de incidencia, de compromiso, ¿no? Son significantes que me parece que reverberan en estas páginas. También dice en un momento determinado, inscribir para siempre la enseñanza de Lacan en el discurso universal, un objetivo, ¿no?, de todo este movimiento. Bueno, es para pensar qué quiere decir eso. Está esto, a la vez que constatamos el éxito del psicoanálisis en la transformación de la época. En varias entrevistas, hay 4 entrevistas en el volumen, pero en una de ellas Miller señala que la lógica femenina, la lógica no toda de la época, es totalmente acorde con el discurso de Jacques Lacan. O sea, que más allá de las quejas o de los temores que son muy habituales entre nosotros, el riesgo de que el psicoanálisis desaparezca, etc., Miller ahí siempre te pilla a contrapié porque señala, paradójicamente, más bien es al contrario. Hay una cierta
sensación de amenaza sobre el psicoanálisis en la medida en que el psicoanálisis ha triunfado y ha introducido una transformación ya en la época que igual lo vemos. Te agradecemos en nombre del Nudo tu disposición y tu generosidad para conversar este rato, y estaremos presentes, por supuesto, en esa presentación el día 2. Sí, vamos a ver. Yo tengo mucha curiosidad y muchas ganas. Muy bien, muchas gracias, Andrés. A vosotros.